Buenas noches, edición número 614 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Fernando Iglesias. Lo vamos a presentar ¿Qué ya tal, Jorge? ¿Cómo directamente. estás? Muy bien. Fernando Iglesias, como todos ustedes saben, más allá de ser un amigo de este programa, amigo personal, es diputado nacional. Y en consecuencia integramos el mismo bloque y me parecía muy oportuno conversar algunos temas de actualidad con él, como por ejemplo algo que realmente nos indignó profundamente a todos, que fue el fallo que favorecía a Cristóbal López, con este cambio de carátula que se le ha hecho, o sea que pasa a ser de una administración fraudulenta en perjuicio del Estado a una apropiación indebida de tributos, con lo cual se rebaja la pena, que sería de 2 a 6 años, obviamente queda sin efecto la prisión preventiva, que la prisión preventiva en estos casos, como siempre sea la prisión preventiva, es para impedir la fuga de la persona que se encuentra procesada o para evitar de que pueda desbaratar pruebas que se puedan implementar en su contra, sobre todo cuando es alguien que ha tenido una gran influencia y sobre todo cuando estamos hablando de jerarcas del régimen kirchnerista que evidentemente llegaron a manejar y hoy manejan aún a través del poder económico, a través de las influencias, puede entorpecer la investigación judicial. Esta indignación no solamente la tenemos nosotros, sino que también la comparte desde luego el presidente de la República, Mauricio Macri, la comparte nada menos y nada más que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, y el fiscal de Cámara, un excelente jurista, Germán Moldes, que ya anticipó que va a apelar este fallo, igual que la AFIPA. Faltaba más. Yo no soy abogado y no me quiero exponer a hacer papelones frente a gente calificada, pero la verdad que el fallo de Ballesteros y Fara es una cosa insólita, o sea, está muy claro que eso no es evasión, porque ellos dicen, como el dinero no entró en manos del Estado, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? No es, digo, si no era del Estado el dinero, ¿de quién era? Porque el dinero tiene propiedad. ¿De quién era? De López claramente no. ¿De quién era entonces? ¿Era de los que los habían depositado todavía? Entonces es robo calificado, ¿no? Digo, o sea, no resiste el menor análisis, me parece, el fallo de ellos. Me parece que es clara el intento de impunidad. Y después no se puede entender un personaje que, teniendo bienes indebidos, intentó vender una empresa, que es muy claro que intentó vender una empresa, se lo deja libre sin calcular que puede interferir en la causa. Me parece que es todo de un nivel de ridiculez. Yo me permito recordar esto. Además de la indignación merecida y de que todos tenemos que hacer lo posible para que estas cosas no vuelvan a pasar y tiene que haber una renovación profunda en la justicia y todo eso que sabemos, recordemos también que estos dos personajes, estos dos jueces fueron nombrados en sus cargos en el año 2008, ¿no? Y que en la designación de los jueces el poder político es decisivo. Y que esa sala la integraba también Eduardo Freiler. Freiler, que salió. La sociedad argentina, 25 años votando a sabiendas corruptos. Eso no se va a arreglar de un día para el otro, eso va a requerir desde luego el trabajo de quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero también es muy importante que la gente identifique la importancia del propio voto, la importancia de decir, bueno, roban pero hacen, roban pero defienden los derechos humanos, roban pero redistribuyen la riqueza, lo que vos quieras. Bueno, si vos ponés ladrones a dirigir el poder político, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son los que en definitiva designan a los jueces y tienen una influencia decisiva en el Consejo de la Magistratura, donde Cambiemos tiene 4 votos de 13, si yo no me equivoco, me parece que es muy claro cuáles son las consecuencias que se pagan. Hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, trataremos de avanzar, pero bueno, es importante que la gente comprenda la importancia del voto y la importancia que tenemos de tener mayorías en las cámaras que no tenemos para poder avanzar con ciertas reformas. Sí, porque muchos creen que es el Poder Ejecutivo el que claro. el otro día frente a la presidencia de algunas comisiones también le echaban parlamentario, ¿no? Le echaban la culpa a Macri, como si eso también fuera ¿Cómo es que Scioli preside una comisión? Bueno, porque hubo ciudadanos que votaron al Frente para la Victoria. O Morona, de libertad de expresión. Está bien, podemos estar todos estamos en total desacuerdo, pero hay millones que los votaron. Le corresponden a algunos de los partidos o bloques que integran esa. Pero es realmente frustrante ver cómo sectores de la justicia a veces entusiasman a la gente con algunas prisiones preventivas, pero no hay que confiar en ellos porque rápidamente pueden cambiar. Mira, en la Argentina hay un
tema de deseducación republicana, ¿no? La gente no entiende, ¿no? Muchas veces no entiende, no sabe, no comprende cómo funcionan las instituciones, y eso es fruto de que hemos saltado desde dictaduras militares, para las cuales el único poder era el poder ejecutivo, disolvían las cámaras, los jueces, y gobiernos, regímenes populistas que hacían más o menos lo mismo, donde el ejecutivo convertía al Parlamento en un grupo de levantamanos, en una escribanía. Aclaremos de que no solamente abarca a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, sino que también a Echegaray, a Ricardo Echegaray, que era nada menos y nada más que el titular de la FIP, y que en lugar de ser el delito que se le imputa a la defraudación al Estado, es un delito tributario agravado que, pagando una multa, puede quedar libre de culpa y cargo. Esto realmente es exultante porque él era la autoridad que debía controlar a los empresarios que cumplieran con sus impuestos. Es increíble, la indignación de la gente está muy justificada porque, claro, vos te atrasás en pagar algo de la FIP y enseguida te están encima, y acá estamos hablando de $1.000 millones, más o menos, grosso modo, que no aparecieron nunca y nunca se dieron cuenta. Bueno, ahora, retomando algo que vos dijiste antes, hay mucha gente que pareciera no entender los mecanismos democráticos y republicanos y desearía que el presidente fuera un dictador, más o menos, pero curiosamente se llaman a sí mismos liberales. He visto mucho eso, he visto mucho. Me parece que hay todo un sector, yo no lo llamaría liberales, yo le disputaría la palabra liberales. Me parece que no honran la tradición liberal, ¿no? Y me parece que también ciertas concepciones económicas. Yo he escrito hace poco un artículo en Infobae el domingo sobre este tema. Esta idea de que se puede hacer un ajuste, un shock, un ajuste en 3 días, o sea, violento, rápido, me parece que no solamente es peligrosa desde el punto de vista de las consecuencias sociales y de la inestabilidad política que causaría, me parece que se aplica solamente cuando vos tenés la suma del poder, porque si vos tenés la suma del poder y tenés, como tenían los militares, un aparato represivo salvaje con el cual resguardarte, por ahí podés aplicar un shock de este tipo. O si vos tenés, como tenía el peronismo, el control de los sindicatos y el control de las unidades básicas territoriales y el control del territorio, o también. Como tenía el kirchnerismo, controlaba los 3 poderes. Por eso. Digámoslo. Duhalde subió en un año 50% de la pobreza y no hubo ni un paro de la CGT. Ahora, cuando tenés un gobierno liberal en el sentido claro de respeto del poder limitado, el poder político para el liberalismo tiene que ser un poder limitado y es un poder además dividido en diferentes poderes. Cuando vos tenés eso, hay determinados programas económicos que no se pueden aplicar porque no son sustentables ni socialmente ni políticamente. Cuando se reclaman ajustes de determinado nivel, me parece que se hace referencia a un determinado esquema político que no es precisamente el de la democracia. No digo que sean golpistas, digo que esa concepción de que la economía vale por todo y que la política es una anécdota, ya la hemos vivido demasiado tiempo en la Argentina. Tampoco, Ese artículo que escribiste vos se relaciona un poco con algo que nosotros llamamos así como otro artículo que salió publicado de un funcionario de economía, la economía plateísta, que yo digo muchas veces es muy lindo desde la comodidad del sillón, haciendo zapping por televisión, hablar de eso, pero la dificultad de la gestión, cuando tenés que encontrarte con situaciones como que estas políticas que quieren aplicar de shock o mandar a todo el mundo en cana y todo lo demás, se da de bruces con el tema que tenés gente en la calle que está protestando. Pero aparte, primero, tenemos minoría en ambas cámaras. No podemos sacar una sola ley sino acordando con la oposición, que es el peronismo. No es algo que nosotros elegimos, es algo que eligió la ciudadanía argentina. El tema cultural. Primera cosa. Segunda cosa, ustedes vieron lo que pasó en diciembre. En realidad, lo que se hizo fue una reformulación de los ajustes de las actualizaciones de las jubilaciones, que comprendía, en primer lugar, que las jubilaciones estuviera garantizado que le ganen a la inflación. Ajustes trimestrales en vez de semestrales, un bono compensatorio, y así todo estuvimos en una situación de casi golpe de Estado contra el Congreso, donde, bueno, vos estabas en la Cámara, teníamos las hordas a 200 metros, sin saber si traspasaban la línea de la policía, entraban al recinto. ¿Qué hubiera pasado? Lo vimos en el 2001, ¿eh? Sí, por eso, un simulacro de 2001, un simulacro del 2001. Así que me parece que no hay gente que no percibe la gravedad y no percibe
las dificultades concretas de poder y de equilibrio que tiene que contemplar el gobierno cuando toma decisiones. Sí, lo mismo que en materia judicial, muchos se impacientan y con razón por la existencia de jueces que sabemos que muchos de ellos son venales, pero bueno, el Consejo de la Magistratura está compuesto como está por elección de los estamentos que lo componen y eso no se puede modificar hasta nuevas elecciones. Bueno, hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que esperamos que avance. Nos parece que hay que ir a un Consejo de la Magistratura quizás menos político, pero todo eso lleva tiempo y lleva también la necesidad de establecer consensos con la oposición. Y bueno, eso es la democracia y eso es lo que votamos, porque yo no sé qué votaron los demás. Yo puse en el 2008, a contramano de lo que la sociedad argentina pensaba y en medio de en una absoluta soledad o en una gran soledad y en medio de insultos y amenazas, hubo quienes, como yo, denunciamos penalmente al gobierno de los Kirchner como una asociación ilícita. Así que me parece que tengo derecho a considerarme entre los que más ganas tiene de ver presos a todos estos corruptos. Ahora, no quiero verlos presos al precio de sacrificar la República. Si ese es el precio, no. Bueno, tendremos que aprender, tendremos que mejorar, iremos más lento y yo me quedaré con las ganas de ver a ciertos personajes nefastos de la política argentina presa. Bueno, es así, votemos mejor, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad de las instituciones y eso se logra votando bien todos los años. Como siempre decimos, la democracia no es épica, no se construye en base a relatos falaces de un presidente que asume prácticamente la suma del poder público. La democracia se va construyendo a medida que se van modificando las mayorías parlamentarias o se va modificando el esquema parlamentario, claro, que está sujeto a los humores de una sociedad y esto hay que respetarlo. Exactamente. Lo que pasa es que querer la política... Hay un ejemplo, yo creo que de todas maneras, creo que esta impaciencia con la situación económica y con la cosa política es más, no quiero usar la palabra círculo rojo, pero es más de un pequeño sector muy politizado que de la gente. La gente, cuando haces la suma de toda la sociedad, en octubre también había una situación confusa, estaba el caso Maldonado, que si el crecimiento económico había llegado o no había llegado, después la gente habló y habló muy contundentemente. Y yo creo que la gente aprendió. La sociedad argentina en gran parte aprendió y sigue aprendiendo de esto. Y me acuerdo de un ejemplo histórico que me parece que es bueno recordar. Nosotros tuvimos uno de los tantos golpes poco recordados de la Argentina, fue el de 1966, el golpe contra Ilia. Ilia tenía la economía creciendo, tenía una situación social mejorando, arrancó con el peronismo proscripto, pero estaba permitiendo que el peronismo volviera a organizarse y expresarse para ir a una situación democrática regular. Lo voltearon. ¿Y cuál fue la acusación? Tortuga, que iba muy lento, ¿no? Entonces salimos de Ilia, que iba muy bien, pero muy lento, y pasamos a ir muy mal y rápido. Vino Onganía, vino el Cordobazo, vino el asesinato Aramburu, entramos en los 70, los montos de un lado, bueno, todo el desastre que pasó después. Eso arrancó con el golpe del 66 y que fue dado con la participación de buena parte de la clase media argentina diciendo que Ilia era una tortuga que iba demasiado lento. Recordemos con Onganía después del manejo de las obras sociales a los sindicatos. Eso claro, es bueno recordarlo. El golpe de Ilia se dio claramente con la participación del peronismo sindical, con apoyo, hay declaraciones de Perón diciendo que Onganía era un caballero que merecía toda su confianza y que el país no podía soportar un año más del gobierno, de la corrupción del gobierno de Ilia. ¿Sabés cuánto era la pobreza? 3%, ¿no? No llegaba al 5%. No llegaba al 5%. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, la porcentualidad, 12 veces. 12 veces, cuando ahora anda arriba de los 20. Bueno, pero además, con el apoyo de, vos nombraste bien las obras sociales, el sindicalismo corrupto que tiene la Argentina consigue las obras sociales, que es la principal fuente de corrupción, por parte de Onganía, y está la foto de Onganía asumiendo, sí, con ellos y la plana, se pusieron corbata por primera vez para y la plana mayor de la CGT, ahí estaban todos, estaba Tacone, Bandor, y estaban todos. Y permitime te doy una pequeña primicia, la semana que viene vamos a estar presentando nuevamente un proyecto que yo ya había presentado en mi anterior gestión como diputado, un proyecto de democratización de las asociaciones sindicales. Que establece claramente que tienen que respetar todas las pautas de la República Democrática y si no, pierden el control de las obras sociales. Ese es más o menos, hay otro parecido del diputado Petri. Creo que Petri presentó uno. Este tiene alguna característica particular porque no se mete
con la independencia de los sindicatos. O sea, los sindicatos tienen derecho a organizarse como quieran. Muy bien. Pero si quieren manejar las obras sociales que manejan con recursos públicos. Recursos. Claro, el de Petri, que lo firmamos, somos coautores varios, diputados, ahí ponemos de que tienen que presentar su declaración jurada y cumplir. Me parece que los dos proyectos el de Petri vi eso, se pueden compatibilizar. Sí, seguro, pero es un punto más. Yo propongo, obviamente, como reglas, cuando digo tiene que respetar las reglas republicanas, quiere decir que en los sindicatos tiene que haber, primero, elecciones supervisadas por la justicia electoral argentina, no por los propios sindicatos ni por la justicia electoral argentina tiene que supervisar. Las minorías tienen que tener representación proporcional en las comisiones directivas para que puedan participar del gobierno. Después tiene que haber, a lo sumo, una reelección, como mucho, y en el acto de presentarse en una lista, el que aspira a ser representante de los trabajadores no puede ser al mismo tiempo empresario, ni puede contratar a sus familiares de primer grado en su propio sindicato, y además es persona políticamente expuesta, por lo tanto tiene que presentar sus declaraciones juradas todos los años. Cosas mínimas que es increíble que todas. Y si no hacen eso, no pueden manejar los fondos de las obras sociales. Es muy sencillo. Muy bien, te vamos a acompañar y vamos a ver si podemos comulgar todos en un proyecto que seguramente así será. Sí, creo que hay una necesidad muy fuerte de la sociedad argentina. Y creo que no solamente el bloque de Cambiemos, sino otras fuerzas políticas seguramente se van a sumar. Sin ninguna duda. Esperemos que así sea. Sin ninguna duda, nos tenemos que, si queremos tener un país democrático, las asociaciones sindicales también tienen que ser. Te agradezco muchísimo, Fernando. Gracias. Un gusto tenerte como siempre. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Cambiemos, María Soledad Carrizo. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. No hemos hecho comentarios futbolísticos. Te felicito, Jorge, por la obtención de la Copa. Copa. Lo que estaba esperando, que que nos acompañe. La Copa que no recuerdo el nombre, güey. La Copa Argentina. La Supercopa. No, Argentina se llama. Es la Supercopa. Supercopa. Argentina la gana, ¿sabes quién? Los dos campeones de los dos torneos. Es como el supercampeón de la temporada pasada. Felicitaciones. Ha sido un envío de oxígeno muy importante para River Plate. Por supuesto. Ayer le ganamos a Belgrano. Lo que pasa es que nuestra invitada, buenas noches, Sole, ¿cómo te va? María Soledad Carrizo, es diputada por la provincia de Córdoba y nos ha dicho... Estaba un poco triste. Estaba un poco triste porque es de Belgrano y de Independiente, que lo dijo antes de saber que vos eres de Independiente. Sí, es de Independiente también. Sí. De los dos. Dos brevísimos comentarios. Por un lado, el viernes pasado fue el acto de homenaje al nuevo aniversario del atentado hace 26 años contra la Embajada de Israel. La particularidad es que se realizó en la ex ESMA, en el Museo de la Memoria, y esto me parece tremendamente importante como un gesto. No solamente fueron las palabras de Claudia Bruch, cuando habló que era necesario hacer un nunca más a la muerte, nunca más a las grietas, nunca más a la indiferencia, pero sobre todo que el gobierno argentino haya participado en este ejercicio democrático, en este ejercicio de pluralidad, haya participado con el Estado de Israel en la organización del acto, porque generalmente el acto lo realizaba exclusivamente el Estado de Israel, por supuesto con el apoyo del gobierno, pero no que el gobierno pareciera tan involucrado y que se hiciera una exposición muy interesante sobre todas las fotos
de los hechos todas las fotos de la historia que tuvo ese edificio de la calle Suipacha y Arroyo. El 17 de marzo de 1992 es una herida abierta porque no nos interpela solo el dolor de las muertes, sino también la vergüenza de la impunidad. Y vemos las fotos que fue y muy bien en que se ha organizado, coorganizado por el gobierno argentino y el Estado de Israel, porque fue en territorio argentino y fue un ataque que iba a preanunciar el que 2 años después ocurrió en la embajada, en la AMIA. Además, un lugar destinado a la memoria, está bien que la memoria sea más amplia de lo que habitualmente suele mentarse por eso en la Argentina, ¿no? Y con un criterio absolutamente sesgado. Por eso creo que este ejercicio de que la gente concurra allí, no solamente, y creo que también habría que hacerlo cuando, por ejemplo, este año se conmemora un aniversario también del Holodomor, en una fecha de lo que fue la masacre del pueblo ucraniano, que también habría que hacerlo en lugares como estos, que sirvan de un recuerdo a la memoria, como decimos siempre, matizada y no sesgada. María Soledad Carrizo nos acompaña hoy y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué sentiste el miércoles pasado cuando escuchaste que algunos diputados, y va para los dos, la pregunta, me pongo, cuando algunos diputados del Frente para la Victoria vinieron a dar clase de ética y a decir que había algunos funcionarios que evidentemente tenían bienes, no dijeron que eran mal habidos, sino bienes que habían ganado, y muy bien Mario Neri cuando les contestó de que ellos lo habían ganado con su trabajo personal, que no llegaron secos y se fueron ricos. Yo sentí una profunda indignación en esto que uno tiene que tratar de mantener una actitud de diálogo, una actitud de respeto a quien piensa diferente. A veces cuesta trabajo porque uno piensa los bolsones de López y realmente eso los subleva, ¿no? Sí, la verdad que por ahí creo que han perdido la memoria de mirar 2 años atrás, 2 años y medio atrás, que gobernaban este país y que lamentablemente nos han dejado una herencia, sobre todo de la cuestión de la corrupción que lamentablemente le ha marcado a la Argentina y que va de la mano con todas todavía las falencias que tenemos y la falta de soluciones que les podemos dar a la sociedad, ¿no? La verdad que celebro la paciencia que ha tenido el jefe de gabinete al no contestar de manera nunca, exacto, agresiva y siempre responder ante todas estas cuestiones que por allí no vale la pena ni además saber de quién viene, ¿no? De aquel que hoy cree que tener la solución y gobernó siendo ministro de Economía y dejó el país como lo dejó. Entonces, la verdad, entre otros, creo que no son meramente comentarios que lo hacen para llamar la atención en un momento, pero lo real y cierto es que hoy que el jefe de gabinete va a rendir su informe como antes no lo hacíamos. La primera vez. Creo que la primera vez de la reforma del 94 que se cumple estrictamente con la obligación constitucional. Y que realmente contesta todo tipo de preguntas y lo hace de una manera abierta hacia todos. O sea que la verdad que creo que este es el ejercicio constitucional que nos debemos y que nos merecemos. Ahora, me parece que en este caso, más allá de esas chicanas, porque son millonarios o han tenido sociedades en el exterior, que son de una parcialidad política, pero parece que muchas personas en la sociedad argentina tienen una mirada hacia la riqueza, hacia las personas que han tenido éxito profesional o empresario, un poco peyorativa. Que eso es a la inversa, por ejemplo, en los Estados Unidos. La persona que tiene dinero es vista como alguien que tuvo éxito y que, por lo tanto, enriqueció a la sociedad, innovó. Creo que, no sé si vos lo ves también así, tal cual. Lo que tenemos que tratar de ver es si esa riqueza fue bien o mala vida, claro. Y si se cumplió con la ley, si se pagaron impuestos. Luego, no es un demérito tener un patrimonio personal importante y a determinada edad querer servir públicamente. Seguro. Pareciera que es algo más bien meritorio. Lo que pasa es que creo que es parte de lo que vivimos durante 10 años, ¿no? 12 años, donde nos quisieron enfrentar con esta cuestión, porque por ahí era el empresario contra el trabajador y era enfrentarlo todos los días y quienes lo hacían en nombre de la pobreza salieron súper millonarios. Seguro.
y la verdad que no tienen cómo explicar el patrimonio del crecimiento que... Entonces, es un relato que han querido instalar en los argentinos y que ha, digamos, y lamentablemente nos ha costado culturalmente, nos va a costar trabajar sobre eso y entender que aquel que hace el mérito, el éxito, el que todos los días trabaja y que efectivamente puede mostrar a lo largo de su carrera que efectivamente le fue bien o económicamente o profesionalmente, es parte del camino que debemos seguir los argentinos para sacar especialmente nuestro país hacia adelante, ¿no? Se está discutiendo, se está empezando a debatir en estos días un proyecto de ley o varios proyectos de ley vinculados con el aborto. ¿Cuál es tu posición al respecto? O con la interrupción legal del embarazo. Sí, la verdad que primero creo que celebrar el debate es bienvenido. Me ha tocado participar, yo llevo mi segundo mandato y efectivamente en 2 años de otro gobierno nacional que efectivamente vedó esta posibilidad de poder discutirlo, y creo que el hecho de poner las cartas sobre la mesa y empezar a debatir es algo muy bueno. Y que de esta manera también podemos empezar a hablar de un tema que antes era tabú, y por otro lado activar los mecanismos para evidentemente controlar todas las políticas públicas, si las ha habido, y su efectivización antes de lograr lamentablemente el resultado final, que es el tema de un aborto a través de una mujer, ¿no? Que llegue a esas consecuencias. Mi posición efectivamente estoy en contra de la despenalización del aborto, como se ha planteado el proyecto. Efectivamente creo que no es el camino, no es el resultado final al que debemos llegar. Creo que se debe trabajar fuertemente y agotar todas las instancias en las políticas públicas, que un Estado debe estar presente tanto en la madre como en el niño por nacer, y creo que en eso debemos hacer hincapié. En educación sexual, en políticas de salud pública, efectivamente, es que a lo mejor han estado o se han sancionado, pero que no hemos podido medir el resultado de ellos, y creo que como argentinos debemos, antes de tomar esta decisión, efectivamente también sentarnos sobre estadísticas firmes, serias, y tenemos que entender que nuestro ordenamiento jurídico efectivamente ha priorizado la vida como el principio, digamos, el derecho natural o humano por sobre todo. Entonces creo que jurídicamente lo avalamos en este andamiaje jurídico, pero también sobre una cuestión que fácticamente la ciencia nos está diciendo que la vida comienza desde la concepción, y ese hecho lo ha tomado nuestra legislación y la debe proteger. Ante eso, las causas por las cuales la mujer llega a determinadas situaciones seguramente son múltiples, y como argentinos debemos atacar esas causales antes que poner en esta situación a las madres, ¿no? Así que esta es mi posición. La verdad que celebro, mañana comienza el plenario, el procedimiento de cómo vamos a dar, y celebro sobre todo la libertad que existe en ese país para poder expresarnos, ¿no? Muchísimas gracias, y te vamos a convocar nuevamente porque este tema del aborto es un tema que va a merecer un tratamiento especial, creo que por este medio y por distintos medios de comunicación, por la importancia que tiene, y celebro como vos tu posición, y celebro que se produzca un debate serio y respetuoso, que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.